otro. La noticia de una vez, vieras, escrito tanto libro, está de líder de no sé qué cosa, que bien le está yendo. Y el otro, no, el otro vieras que está pasando unas pruebas durísimas. Uy, sí, no le está yendo tan bien, diríamos. Segunda de Corintios capítulo 6, no lo puedo leer todo, nos muestra la vida de los siervos de Dios. Sufrimientos, privaciones, angustias, azotes. Ya por ahí uno diría, este Dios no es muy bueno, porque está yendo como un quebrado, diría mi papá. Cárceles, tumultos, trabajos pesados, desvelos y hambre. A ese no le está yendo tan bien. Ese es el apóstol Pablo y el equipo del apóstol Pablo, como siervos de Cristo. Y en ese mismo pasaje, que ahora no puedo profundizar mucho, nos muestra lo que verdaderamente debería de ser valioso y nosotros deberíamos de poner peso no en las otras cosas, pero que está sirviendo con pureza, conocimiento, paciencia, bondad en el espíritu, amor sincero, con palabra de verdad y con poder de Dios, con armas de justicia, no ofensivas como defensivas, tanto ofensivas como defensivas, por honra y no por deshonra, no por buena fama ni por mala fama, veraces. Aquel que le está yendo como un quebrado puede tener esas mismas características, y eso es un buen siervo de Dios. Aquel que puede que tenga aquí un montón de cosas puede que no tenga esas características, puede que esté haciendo todo por vanagloria, por fama, por aplausos, por no llevarle la contraria a nadie, y ahí va, fluido, en el camino ancho. 1 Corintios 3:23. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Dios nos dio todas las cosas para que nosotros podamos servirle a Él en paz, donde sea que sea el lugar en el que usted sirve al Señor. ¿Será que está siendo engañado por los likes que usted recibe? Es decir, viene usted a la iglesia y si usted le tocó acomodar las sillas, se va más feliz el día que todo el mundo dice, uy, que bien las sillas, están súper bien las sillas, hice excelente trabajo. Está bien, es bonito recibir complementos de las personas y demás, pero si su corazón se está inflando por los likes y entonces el próximo domingo usted viene más feliz a servir por lo que le dijeron que por lo que usted está haciendo para el Señor, hay que revisarse. Está siendo engañado porque nuestros hijos hacen algunas cosas muy bien y porque están siendo exitosos en algunas cosas. Sí, de nuevo, estoy hablando de los diferentes campos de servicio. Como padres, usted se siente muy bien como servidor de Cristo porque sus hijos pareciera que están dando algunos resultados buenos y eso lo hace exaltarse a usted. Está siendo usted engañado por las riquezas que tenemos en nuestras manos, que si Dios me está dando algo de fijo es porque estoy haciendo las cosas bien, porque si me está dando tanto, eso es una muestra de que Él me quiere a mí más que a los demás. Estamos siendo engañados por los aplausos que recibimos. Solo hay una manera de saber. El buen siervo en el reino de los cielos es aquel que sirve a Cristo y obedece su palabra, su voluntad y sus propósitos. Usted puede tener muchas cosas, yo le invito a que usted se revise. Si usted no está siendo obediente a lo que Dios le manda en su palabra, aunque usted tenga todas las cosas que el mundo aplaude y que todo el mundo diría que es lo que hay que tener para tener la mejor vida, usted está mal. Eso no lo hace un buen servidor de Cristo. El servidor de Cristo es el que obedece a Cristo. No importa si el mundo le aplaude, no importa lo que hagan sus hijos, no importa si usted le va bien, o si anda a la moda, no importa si su esposa es la más bonita, como en el caso mío, no importa si la iglesia es grande o pequeña, lo que importa es dónde está su corazón. Usted está sometido a Cristo como el más bajo de sus esclavos, a su palabra.
Es la primera característica que nosotros deberíamos de buscar en los demás y buscar en nosotros. La consideración número 2. Que todo hombre nos considere de esta manera, como administradores de los misterios de Dios. Obviamente todo está muy relacionado. Aquí la palabra de los servidores, administradores, mayordomos, se puede entender también, de los misterios de Dios. ¿Qué es un mayordomo? ¿Qué es un administrador? Mayordomo, creo que es la palabra que más se acerca a la definición bíblica, es una persona que no posee nada, sino que se le ha puesto mucho en sus manos para que él haga lo que el dueño de las cosas quiere, ¿verdad? Creo que el ejemplo bíblico más claro es cuando el faraón puso a José como mayordomo de todas las cosas de Egipto, ¿verdad? Para que José hiciera las cosas que el faraón le parecían como buenas. Pero no eran las cosas de José, eran las cosas del faraón. En el contexto de la historia, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver esto en nuestras vidas y en nuestro ministerio? Esto significa que todos los cristianos, si entendemos que somos mayordomos, tenemos que entender que tanto nuestros hijos, como nuestros trabajos, como los bienes que tenemos en nuestras manos, y en este caso, y se van a dar cuenta que es lo más importante también, los misterios de Dios, que al final de cuentas es la palabra de Dios, es de Dios. Todo tiene un dueño, no somos nosotros, y por ende, para ser buenos mayordomes o buenos administradores de Dios, tenemos que aprender a saber qué es lo que el dueño de las cosas quiere que hagamos con ellas. Todos los cristianos que entendemos que somos administradores de los bienes de Dios, tenemos que buscar en Dios cómo administrar sus bienes. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Ahora, probablemente a algunos de ustedes les pase como que a veces una mañana se levanta y camina como gloriándose de las cositas que tiene, de las cositas que ha construido, de la ropita que tiene, de lo bien que se ve hoy, o del peinado. Yo no sé cuál puede ser el ejemplo suyo, pero conforme usted entiende la profundidad de la palabra administrador, donde cualquier cosa que usted tiene simplemente porque Dios se la ha dado para que usted haga lo que Dios quiere, entonces usted empieza a ser así de chiquitito, porque usted ya el paso cambia. Perdón, no quiero ser un payaso, pero es que a veces es como que se ve uno así, ¿verdad? Como que camina el día. Y conforme uno se va dando cuenta que uno simplemente está llamado a ser un administrador de todo lo que es de Dios, entonces uno camina diferente. Uno empieza a caminar como con cuidado, ¿verdad? Como ¿qué es lo primero que voy a hacer para mi esposa esta mañana? ¿Le voy a enseñar algo en Instagram o voy a orar con ella? ¿Qué es lo primero que le voy a decir a mis hijos cuando los vea? ¿Qué es lo primero que voy a hacer por mi corazón? Cambia nuestra forma de caminar, porque el aire que respiramos nos lo dio Dios, la vida que tenemos nos la dio Dios, la casa en la que estamos nos la dio Dios, los hijos que tenemos enfrente nos los dio Dios, la esposa que tenemos nos la dio Dios, la ropa que nos estamos poniendo nos dio Dios. Entonces, ¿qué? ¿Se va a caminar como que usted es el mandamás y que todo es suyo y que qué galleta? ¿O buscando verdaderamente con cuidado ser un buen administrador de los bienes del Señor? Todo siervo de Cristo es obediente a su palabra. Vimos esto. Para ser obediente a su palabra debemos conocer, estudiar y meditar en su palabra. Y luego, todo esto que hemos recibido debemos administrarlo como Él nos lo ha pedido. Colosenses 1, 24 al 26 dice: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, que voy completando en mí, este es Pablo, lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan de Dios. ¿Cuál es ese plan de Dios? El dar cumplimiento a la palabra de Dios,
anunciando el misterio, de nuevo, el mismo lenguaje, que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero ahora se ha manifestado a su pueblo santo. De nuevo, ese misterio es la palabra de Dios. El buen administrador es el que sirve al Señor, obedeciendo su palabra, enseñando su palabra, aplicando su palabra en su vida y para los demás. De nuevo, si usted sirve a Cristo en la iglesia, si usted sirve a Cristo como un padre, si usted sirve a Cristo como un hijo, si usted sirve a Cristo en su trabajo, si usted sirve a Cristo como esposo, considérese de esta manera y considere a los demás de esa manera. Estamos siendo buenos administradores de la palabra de Dios. Están siendo buenos administradores de la palabra de Dios, porque de nuevo, eso nos va a ayudar a filtrar bien nuestras miradas y poder examinar bien a quién tenemos delante de nosotros. No es por todo lo que tienen, no es por lo mucho que brillan, es que están haciendo con lo que Dios les dio. Un ejemplo a través de Pablo, Hechos 20 y 27. Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho. Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y hasta en las casas, en todo momento, dice Pablo, sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Eso es ser un buen administrador de la palabra de Dios. Aquel que vive en su casa, en su trabajo, con su esposa, sirviendo en la iglesia, a través de la guía de la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Ahora usted me diría, ay, pero es que ese es Pablo. Pablo era el pastor, digamos, de esa iglesia y de otras iglesias. Usted, Dani, usted es el pastor, pero yo no. El mismo Pablo, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, nos dice que todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, es buena para enseñar, reprender, corregir y para instruir en la justicia. Y el versículo 17 dice, a fin de que el siervo de Dios, y ahí sí todos nos metimos en ese paquete, ya no hay escapatoria, que todos los siervos de Dios estén enteramente capacitados para toda buena obra. No hay manera de que un siervo de Dios haga buen trabajo de administrador, esté capacitado para toda buena obra, si no maneja la palabra de Dios, si no conoce, ora y estudia la palabra de Dios. Eso es lo que hace un buen administrador de los bienes que Dios le ha dado, que la comparte, que la estudia, que la enseña, que piensa de día y de noche en su palabra. Esto es matemática simple. Cualquier cosa que sea que usted esté llamado a administrar por Dios va a ser solamente correctamente administrado, perdón por la redacción ahí, por medio de la sana administración de la palabra de Dios. Si usted no administra bien la palabra de Dios, usted no puede administrar ningún bien de Dios bien. ¿Cómo va a ser usted buen papá? Ya lo paga él, si no administra bien la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser usted una buena esposa si no administra bien la palabra de Dios? Por eso le digo, cualquiera que sea el área en el que usted esté sirviendo al Señor, y todos los cristianos somos siervos, usted no puede ser un buen servidor si no administra bien la palabra de Dios. Lo cual nos lleva al último punto que tiene relación con esto. Somos llamados a ser fieles administradores y servidores. Quiere ser como un adjetivo que describe a ese servidor, buen administrador y además fiel. Creo que este texto amarra esto que les acaba de decir de la palabra con este siguiente paso. En 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo y a toda la iglesia: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Ese debería ser el corazón de todo cristiano, querer presentarse ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sea lo que sea en lo que usted sirva. Usted le gustaría hacerlo de una manera en que no traiga vergüenza a Dios, no a los hombres,
No somos llamados a vivir con temor a los hombres, sino con temor al Señor, ese temor reverente y lindo. Un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Dice que interpreta rectamente la palabra de verdad. El siervo que administra bien, que administra fielmente los misterios del Señor, la palabra del Señor y lo que el Señor le ha dado, es aquel que interpreta rectamente la palabra de Dios. Y yo honestamente no puedo imaginarme cómo eso se puede hacer si usted no pasa constantemente queriendo aprender más de lo que Dios ha revelado en su palabra. No hay un siervo fiel, administrador fiel, sin el correcto uso de la palabra. O sin un corazón que busca la interpretación recta de la palabra de Dios, no puede haber fidelidad en el siervo. El siervo fiel, el administrador fiel, proclama fiel lo que la palabra dice. Nosotros no somos llamados a ser esposos, ni papás, ni trabajadores donde tengamos que ponernos creativos a ver de qué manera podemos ser buenos siervos de Dios en el trabajo. Si no, somos llamados a ser obedientes. Somos llamados a ser obedientes y fieles. Se los dije el día de San Valentín. Ese día, ustedes saben, ese día, para esa fecha. Si usted va a servir bien a su esposa, Dios no lo está llamando a que usted se ponga creativo, a ver cómo hace usted para diseñar el ramo de rosas más chiva, o cómo le ilumina las cosas diferentes, o cómo la lleva a tal restaurante con tal plato. Todos son detallitos que son bonitos y pueden ser agradables dentro de la pareja. Pero más que ponerse creativo, usted lo que está llamado es a ser obediente. Y yo les dije, ese día, levántese y lo primero que haga es agarrarle la mano a su esposa y se van al centro del patio y oran por ella. Ora para que el Señor la santifique, para que el Señor la bendiga, para que le dé fortaleza, para que le ayude a crecer en santidad. Oren así por sus esposas, déjense de tanta creatividad, porque lo que están llamados a hacer no son siervos creativos, son siervos fieles y obedientes. Y ya la palabra de Dios dice que eso es lo que se tiene que hacer por su esposa. Después de que usted hace eso, está bien, si quiere lo adorna con algunas otras cositas que no son importantes en el reino de los cielos. Lo importante es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Y cómo va a ser usted fiel a eso si usted no lo conoce? Dios dice, yo te lo doy, ahora tienes que hacer lo que yo te pido y dárselo a los demás. El fiel es el que hace esas cosas. El que no hace esas cosas, más bien recibe pérdidas, dice la palabra de Dios. Después de una parábola, Jesucristo enseña en Mateo 25-23. Dice al final, bien, siervo bueno y fiel. Que ese siervo en la parábola era un buen administrador. En lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Ahora entra en el gozo de tu Señor. Ese es el premio para los siervos. Buenos administradores, fieles administradores. Entonces, por psicología inversa, diría Bart Simpson, cuando usted no es obediente, cuando usted no es fiel y cuando usted no es buen administrador, su jefe le va a decir, mal siervo, te di un poco y no hiciste nada de lo que te pedí. Estás mal, no puedes compartir el gozo de tu Señor. De nuevo, sea lo que sea su ministerio, de verdad usted tiene algo de qué gloriarse. Si Dios es el que da la vida, si Dios es el que da la comida, si Dios es el que da el aire, si Dios es el que da el edificio, si Dios es el que da la palabra, si Dios es el que añade a las personas a su iglesia, si Dios es el que le da los dones a las personas para que sirvan, ¿de qué hay? ¿Cómo yo, digamos, me va a gloriar de algo? ¿Cómo usted se va a gloriar de algo? Lo único que tiene que hacer es fiel con lo que el Señor le ha dado. Eso es un siervo obediente, buen administrador y fiel. Les hablé al principio de la teología liberal.
Les leo un texto que extraí de un comentario sobre un pastor entregado a la teología liberal y dése en cuenta de las características de lo que es un siervo obediente, buen administrador de la palabra de Dios y fiel, y las personas que practican este tipo de teologías. Si quiere aprender más de eso, puede escuchar la enseñanza de la semana pasada. Pero este es el testimonio de esta persona. Es un resumen de una entrevista que me hicieron. Esto fue lo que dijo. Decidí que el púlpito no tenía que seguir siendo una plataforma de enseñanza, sino más bien un instrumento de terapia espiritual. Ya no predico sermones, ahora lo que hago es crear experiencias. No tengo tiempo para escribir una teología sistemática, que al final de cuentas es predicar verdaderamente lo que la Biblia dice, para dar una sólida base teológica a lo que conozco intuitivamente, es decir, a lo que yo siento, que es lo que Dios está más o menos diciendo. Lo que creo intuitivamente es lo correcto. ¿Se acuerdan? Una de las características de la teología liberal es que ellos construyen teología sobre sus experiencias. Si lo que yo siento que es bueno, eso define lo que Dios dice, que es bueno. Todo sermón tiene que empezar con el corazón. Qué bonito suena. Si alguna vez me escuchan predicar un sermón en contra del adulterio, sabrán cuál es mi problema. Si alguna vez me escuchan predicar un sermón acerca de la segunda venida de Cristo, sabrán que en eso tengo puesto el corazón. Sucede que no estoy obsesionado con ninguna de esas áreas, por lo que nunca voy a predicar sobre ninguna de ellas. Ahí se fue todo el consejo de Dios, no sé para dónde. No puedo negar ni por escrito ni en público el nacimiento virginal de Cristo o la resurrección física de Cristo o la segunda venida de Cristo. Pero cuando hay algo que no puedo comprender, simplemente lo dejo de lado. Vaya, qué buen administrador de la palabra de Dios. No entiendo bien la resurrección física de Cristo, la dejo de lado. No puedo hablar sobre lo que va a pasar cuando el Señor venga, juicio, vida eterna, tribunales. Entonces, lo voy a dejar de lado. Esto es lo que está pasando en muchos de los púlpitos de muchas iglesias a nivel universal. La gente entra y salen sintiéndose súper bien. Eso lo dije hace una semana también. De lo bien que están haciendo las cosas, del lindo mensaje, salen enamorados de las cosas buenas que Dios da y no enamorados del Dios de las cosas buenas, porque lo único que quieren son las cosas que les hacen la vida más agradable a ellos, según los estándares de personas como estas paradas en el púlpito y lo que usted cree y lo que le ha enseñado al mundo. Pero para nada son siervos, para nada aman a su Señor, para nada quieren crecer en la buena administración y por ende nunca van a llegar a ser fieles, y lo que van a estar es rechazados de los gozos del Maestro. Nosotros somos llamados a ser fieles siervos, administradores fieles, y dentro de este llamado, lo que tenga usted que decir, o sus opiniones personales, o sus consejos personales, o sus ideas, o su creatividad, nada de eso nos debería de importar. Usted debe ser obediente y fiel a Cristo y a su palabra. Eso es lo que debería de estar en el centro del corazón de la iglesia. Eso es lo que deberíamos de considerar en nuestros pastores. Eso es lo que deberíamos de considerar en las personas que están alrededor de nosotros. Es que Pau de fijo es mejor cristiana que yo. ¿Por qué? Porque ha asistido todos los domingos desde el primer día que vino a la iglesia. Pero ¿dónde está el corazón de Pau? Es un corazón obediente, está siendo buena administradora, está siendo fiel a lo que dice la palabra de Dios. Porque si la estamos evaluando solo por la asistencia perfecta, eso es lo que hacían en la escuela. Eso puede estudiante porque nunca falta. Le ponen un 10. Si yo soy una cristiana, saco un 10 porque nunca falta. Eso no es importante en el reino de los cielos. Les he contado esta historia un par de veces en el pasado. Un pastor estaba predicando en su iglesia y esa iglesia el domingo estaba repleto. Toda la iglesia llena, todas las sillas y todo el mundo cantó y él predicó una prédica lindísima. Y al final se le acercaron un grupo de pastores y le dijeron: queremos decirle
que este fue un maravilloso servicio de adoración a Dios. Y él le dijo, me gustaría saber si eso es cierto, pero el único que tiene la posibilidad de saber si eso es cierto es Dios. Porque aunque la iglesia esté llena, aunque todo el mundo se ponga de pie y cante, si los corazones verdaderamente no están adorando al Señor, no fue un buen servicio de adoración. La única manera de saber es verdaderamente si los corazones están en esto. Siervos obedientes, administradores fieles de Cristo, de su palabra. Dani lleva 11 años predicando en la iglesia. Si todos los sermones que Dani predicó son para su gloria, por más que lleve 11 años predicando para su iglesia, no es ese siervo obediente y buen administrador fiel del Señor, porque lo único que anda buscando él es fama y gloria para él, y un estilo de vida que le ofrece aquí la iglesia. Conclusión. Esto es lo que nosotros debemos considerar como importante, porque es lo que el Señor considera importante. Del 3 al 5, la palabra juzgar aparece un montón de veces. Aquí la traducción correcta es examinar o escudriñar, pero podríamos usar juzgar. Ahora, claramente Pablo lo que está diciendo aquí no es, la iglesia no tiene derecho a juzgar a nadie. A mí no me importa lo que ustedes digan de mí, ni siquiera me importa lo que yo tenga que decir de mí. Pablo no está diciendo como que el juicio no debería existir. No puedo entrar en ese tema, pero por ejemplo, Mateo 7, el Señor Jesucristo nos llama a hacer juicio de la iglesia. Lo que nos dice es que tiene que ser un juicio bíblico, no un juicio torcido. Nos dice, antes de hacer juicio sobre su hermano, saques el pedazo de madera que tiene dentro del ojo. Pero no nos dice que no haga juicio. Lo que dice es, saques el pedazo para que pueda hacer un buen juicio. Entonces es un tema de hacer un juicio bíblico, no de no hacer juicio. Jesucristo nos dijo, a mis discípulos los van a poder conocer por sus frutos. ¿Cómo vamos a saber? Por medio de examinar los frutos de los discípulos, hacer juicio y ver si verdaderamente son estos siervos divinos. Entonces definitivamente Pablo nos está diciendo, no hagan juicio, nadie debería hacer juicio, ni yo hago juicio, así que nadie enjuicie, porque solo el Señor es el juez, así que nadie haga juicio, nada. Eso no es lo que él está diciendo. Pablo lo que está diciendo es que si alguno está haciéndome un juicio basado en los estándares del mundo, a mí no me importa. Si yo mismo hago un juicio de mi vida basado en los estándares del mundo, pobre de mí, dice Pablo. Más bien me estoy engañando con este corazón mío que es torcido, podríamos interpretarlo por la enseñanza bíblica. No es importante. Lo que me importa es que Dios me juzgue. Ahora, Dios, después explica Pablo, juzga de dos maneras. Número uno, hoy, por medio de su palabra, es que nosotros recibimos ese juicio de Dios hoy, somos confrontados, somos examinados por la palabra de Dios, y en conjunto con la iglesia somos examinados para ser edificados más a la imagen de Jesús. Por eso es que la palabra de Dios es buena para todo eso que mencionamos anteriormente, para hacernos crecer por medio de un buen juicio. Y otro juicio que es al final de los tiempos, que tiene que ver con Dios revelando las verdaderas intenciones del corazón. ¿Esto qué nos debería de llamar? A verdaderamente querer escudriñarnos nosotros también y ver por qué estamos haciendo las cosas. ¿Por qué creo yo que soy un buen cristiano? ¿Por qué creo yo que soy un buen papá? ¿Por qué creo yo que soy un buen esposo? Todo debería de venir sometido a esta definición donde se dice que para yo ser bueno en algo tengo que ser ese siervo obediente, buen administrador de la palabra de Dios y fiel. Aprendamos a considerar a los hombres de esta manera. Aprendamos a considerarnos nosotros de esta manera. Dejemos de exaltar a los hombres por sus logros, por el tamaño de sus iglesias o de sus casas, por la cantidad de libros y riquezas que tienen, por sus estudios, por sus títulos, por sus carismas, por cómo se ven. Si usted sirve a la iglesia de Cristo, es el más bajo de los esclavos,
no se merecen nada de gloria, siervos inútiles que no hemos hecho más de lo que era nuestro deber. Lucas 17, versículos 7 al 10. Si usted sirve como un padre o como una madre, haga usted lo que verdaderamente le fue llamado a hacer. Usted no es mejor papá si tiene muchos hijos. Es una cosa que ha entrado rarísima dentro de la iglesia. ¿Cuántos hijos tienen? Tiene, oye, tienes, no sé ni cuántos tiene él, ¿verdad? Porque tiene 4, 5, 6 hijos, entonces la gente dice, wow, ese papá, galleta, aunque tiene uno, no tan galleta, felicidades, wow, no. O porque son muy buenos en algo, o porque se saben hasta algunos versículos bíblicos. Es más, yo lo que les voy a decir, usted no es mejor papá o una mejor mamá si sus hijos son cristianos. Si sus hijos se bautizaron y se hicieron cristianos antes que los hijos de los demás, eso no lo hace usted mejor en nada, porque la salvación ni siquiera viene de usted, la salvación viene del Señor. Usted es un buen papá o una buena mamá si está siendo obediente a la palabra de Dios. Si está buscando cortar recto, ir por el buen camino de la palabra de Dios. Y si usted se mantiene fiel a la palabra de Dios. De la misma manera en su trabajo y de la misma manera como esposo. Con la mente de Cristo, pensando como Cristo y considerando las cosas que Cristo considera. ¿Ok? Muy bien. Antes de la última canción, ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta?